Hermanos, ante los problemas de la vida tenemos dos posibilidades. Ante los abatimientos, las tribulaciones, las tempestades por las que tú pasas muchas veces, tienes dos opciones. Dos opciones nada más. O esa tribulación, esa tempestad, esa situación difícil, dolorosa, enfermedad tal vez, problemas en tu hogar, con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, en fin. Tienes dos opciones. O te agarras de Jesús o te apartas de Él. Cuando tenemos problemas, situaciones difíciles, dice la palabra de Dios, la Biblia, que las pruebas son buenas. No que Dios quiere que tengamos pruebas, pero Dios las permite, especialmente en la carta de Santiago, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios que Dios no nos manda el mal, porque Dios es bueno, Dios es eternamente bueno, pero Dios sí las permite. ¿Y por qué las permite? Porque en la misma forma en que un árbol cuando es azotado por el viento, ¿qué es lo que le pasa a las raíces? Las raíces se hacen más fuertes, se afincan más en la tierra. Así nosotros, cuando estamos azotados por una situación adversa, por un problema serio, tenemos la posibilidad, hermanas y hermanos, de enraizarnos más en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. En esa roca poderosa, en esa roca inquebrantable que es Jesucristo el Señor. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad simplemente es darnos por vencido. ¿Y cuántas personas no conocemos nosotros que se han dado por vencidos ante una situación difícil, ante un momento de calamidad, de desastre, una situación dolorosa? Y se han preguntado dónde está Dios en ese momento. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Tal vez con tu familia, tal vez con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es la pregunta que usualmente nos hacemos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y la tendencia de algunas personas, en vez de acercarse más al Señor, es darse por vencido. Desilusionarse al punto de decir, no vale la pena. No vale la pena seguir orando, no vale la pena seguir buscando, no vale la pena seguir creyendo, porque al fin y al cabo de nada sirve. ¿Conoces a alguien así? La palabra de Dios, la Biblia, nos habla de un hombre muy bueno. Un hombre que estuvo muy cerca de Dios, un hombre que escuchó la palabra de Dios ser proclamada. Él lo veía. Ese hombre era Tomás, Santo Tomás. Y escuchaba a Jesús. Imagínense ustedes, hermanos, él podía escuchar al predicador más fabuloso que ha existido o que existirá jamás, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios entre nosotros. Él veía las obras que Jesús hacía. Y sin embargo, algo terrible sucedió. Tomás había puesto su confianza en Jesús. Tomás había puesto su fe en Jesús. Tomás seguía a Jesús, había dejado todo. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, él y los demás habían dejado todo para seguir al Maestro, para seguir a Jesús. Y sin embargo, llega un momento en que Jesús es crucificado. Todos los sueños de Tomás se vienen al suelo. Todas las expectativas de Tomás se vienen abajo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que en tu búsqueda de Dios, en tu deseo de estar cerca de Dios, en tu relación con Dios, como que ha venido un problema serio y has perdido la fe. Hay personas que sienten que ya no vale la pena seguir buscando. Y sin embargo, uno de los pasajes que más me impresionan y que más tengo grabado en mi mente y en mi corazón, precisamente es eso. Busca, 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 no dejes de buscar. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Busca. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. El día de la resurrección de Cristo Jesús, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Cristo vivo, Cristo resucitado. Cristo había salido de su tumba, hermanos, y se regocijaron. Ellos estaban a puertas cerradas por miedo, los judíos. Habían abandonado a Jesús en su momento de mayor necesidad porque pensaban que ya todo estaba perdido, no había esperanza. Y sin embargo, en ese momento de mayor necesidad, en ese momento de mayor inseguridad, Jesús se aparece ante ellos. Dios te busca a ti cuando tú más necesitas de Él.
si alguien no te abandona, si alguien está siempre contigo, si alguien te espera con brazos abiertos, ese es Dios, hermano, ese es Jesucristo. Pero había uno que no estaba. Uno de los 11, porque ya Judas Iscariote se había ahorcado. Y el que se había apartado del grupo en ese momento era Tomás. Y cuando Tomás llega, ya Jesús no estaba en ese momento. Y empiezan a decirle, me imagino con tanta algarabía, con tanto gozo, con tanta alegría, hemos visto a Jesucristo, está vivo, ha resucitado. Y Tomás tiene dos opciones. O creer lo que le dicen ellos, o simplemente negarlo. Tomás había pasado por una crisis espiritual. Tomás había visto la pasión de Jesús, su camino al Calvario. Tomás estaba decepcionado, hermanos, y Tomás no quería que le dijeran algo que le fuera a levantar su esperanza, su ánimo en Cristo Jesús. No quería sufrir doblemente. Y por eso prefiero decir, a no ser que yo pueda meter mis manos, mis dedos en sus huecos, en sus llagas, y comprobar por mí mismo que Jesús está vivo, yo no voy a creer. Pero aunque Tomás dice, no voy a creer porque no quiero pasar por otro dolor semejante, no quiero desilusionarme de nuevo, no quiero pasar por otra crisis, y aún es suficiente, Tomás no se despega del grupo. Tomás persevera en la comunidad. Tomás persevera en la iglesia. Y cuando tú perseveras en la comunidad, cuando tú permaneces unido a la iglesia, a la comunidad de creyentes, aunque tú sientas que tu fe se ha ido abajo y no hay esperanza para ti, el Señor te va a devolver la fe y tu fe se va a acrecentar mucho más de lo que era antes. ¿Por qué? Porque en medio de tus abatimientos y problemas y tempestades, tus raíces se van a hacer más fuertes en ese en quien todo lo puedes, que es Cristo Jesús el Señor. Y finalmente, en el momento de mayor necesidad, cuando Tomás necesitaba más de Jesús, Jesús se aparece de nuevo. Jesús se rebaja al nivel de Tomás. Jesús no tenía por qué enseñarle nada a Tomás, pero sin embargo, por amor, se aparece a Tomás específicamente. A él nada más. Jesús lo va a hacer contigo también si tú permaneces firme, fiel en la comunidad, en la iglesia. Él se va a revelar a ti, Él se va a dar a conocer a ti. Y tú vas a poder tener una relación más estrecha, íntima y personal con Cristo Jesús. Y tu vida va a cambiar y va a cambiar para siempre, te lo prometo. Porque Tomás eres tú y soy yo también. Porque muchas veces tenemos momentos en que ya no queremos seguir luchando por una relación más íntima con Dios. Pero Dios se rebaja. Dios viene a ti, Dios viene a mí. Y tal vez a través de este programa, Dios está viniendo a ti, Dios está viniendo a mí. Y ahí, la confesión de fe más maravillosa, aún más grande y poderosa que la de Pedro, que dijo, tú eres en realidad el Hijo de Dios, el Mesías. Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Tomás es levantado a las alturas de la misericordia y del amor de Dios, y es esa expresión que brota de lo profundo del corazón de Tomás, que quedó plasmado en la Biblia y para siempre. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. A través de ese encuentro personal con Cristo Jesús, Tomás cambia y cambia para siempre. Porque Tomás optó por perseverar en la comunidad. Que ojalá tú y yo podamos hacer lo mismo, para que nuestra fe se acreciente en ese en quien todo lo podemos y que tiene el poder para levantarnos de nuestras más terribles miserias y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo, y ese es Cristo Jesús, el Señor.